Cada vez que la muerte violenta de una mujer es calificada como crimen pasional, parece menos grave. Se le explica como resultado de un arrebato, de un sentimiento incontrolable, celos, el desengaño, la traición, el abandono. La idea de amores que ciegan y ofuscan ha construido en el imaginario social una justificación para actos horrendos y despreciables. Así, tenemos etiquetas que tienen la capacidad de trasladar parte de la culpa a la víctima. El victimario ha sido provocado. Su reacción es considerada como imposible de prever, manejar y reprimir. El asesinato de Karina del Pozo el 20 de febrero del 2013 es un terrible ejemplo. ¿Han visto cómo se mata a una puta? Fue la declaración de su asesino antes de tratar de romperle el cuello, estrangularla y golpearla con una roca. Muerte dolorosa, que sirvió para impulsar la incorporación de un tipo penal específico que castigue las muertes de mujeres por ser mujeres. Para poder hablar de femicidio y entender qué implicaciones tiene y por qué es importante que existe el término, tendríamos que pensar, ¿no es cierto?, que dentro de una sociedad muchas personas pueden morir, ¿sí?, accidentalmente o intencionalmente, ¿no es cierto? Pero la idea de que se tipifique en el caso de femicidio la muerte de una mujer, ¿sí?, surge de la necesidad de pensar que en el sistema en el que nosotros vivimos, de una sociedad patriarcal en donde los hombres, ya por el hecho de ser hombres, han nacido con ciertos beneficios y tal, y las mujeres solo por el hecho de ser mujeres enfrentan mucho más problemas generalmente en muchos ámbitos de su vida. Entonces hay muchas mujeres que mueren solo por el hecho de ser mujeres. El femicidio es quitar la vida a un ser humano sin importar su sexo y no tiene nada que ver con que sea mujer o no. El femicidio es una forma de violencia que la sociedad tiene específicamente hacia las mujeres. Para mí es a las mujeres que maltratan los hombres, a lo menos en mi comunidad son machistas que hay, muchísimo machistas. Y a las mujeres, siempre las mujeres trabajamos. Y en la casa siempre lo hacemos, pero ellos son bien machistas. A ellos tenemos que respetar. Si no cumplimos con esas palabras, a nosotros llega, nos maltrata, nos pega, nos golpea. El femicidio se debería o se podría pensar en estrategias diversas, digamos, no solamente desde las leyes, sino, por ejemplo, desde la formación a hombres y mujeres en temas de género, desde cambios en patrones que son machistas, ¿cierto? Desde cambios, desde que los niños y niñas son pequeños, para vernos como iguales, para pensar a la mujer de otra forma, ¿sí?, no como un objeto disponible en la sociedad para los hombres, ni como un objeto de los hombres. Entonces, primero en un nivel educativo, estructural. Obviamente también mucho desde las leyes, porque si es que eso no se cumple, tendríamos que pensar en formas de hacer pagar a las personas que cometan esas atrocidades. Pero también tendríamos que ir pensando en, sobre todo creo yo, que tiene que ver con lograr un cambio estructural, un cambio en la sociedad de cómo se piensan los hombres a sí mismos y a las mujeres, cómo se piensan las mujeres a sí mismas y su relación con los hombres, cómo se piensa la idea de familia, de matrimonio, de maternidad. Entonces creo que va por un cambio que supera solo el ámbito legal, porque si solo nos centramos quizá en lo legal, lo que tendríamos es un montón de hombres encarcelados por abusos y por casos de femicidio. Pero finalmente creo que para que esto se solucione o pueda cambiar en gran medida, tiene que haber un proceso educativo. Aumentar las leyes, ya que no importa si es que tú matas a 1 o 100 personas, siempre va a ser la misma ley y siempre cumples la misma condena, y muchas veces el dinero, o sea, la fianza que debes pagar por cometer eso es demasiado bajo. Bueno, yo considero que no es un problema solo de las mujeres tampoco, o sea, es un problema de hombres y mujeres. Entonces la reflexión que yo puedo hacer es necesario
darse cuenta de la violencia no solamente cuando está el golpe hecho o cuando está el hecho realizado, sino sobre todo con los temas a nivel psicológico, emocional, la forma de hablar. Entonces, cómo te tratan las personas. Entonces es necesario empezar a identificar esos temas que son más psicológicos y emocionales para evitar el golpe o el crimen ya realizado. Para erradicar el femicidio creo que más sería esto, lo que hacen la mayoría sería charlas, consejos y demás. Para erradicar esto de aquí, como te dije, más es la cultura de la educación en la casa. Desde que enseñemos a nuestros niños a respetar tanto hombres como mujeres para que no exista este tipo de agresiones. Siempre recordar es cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y por qué entonces sí es importante generar esta categoría, porque si tú comparas, ¿no es cierto?, el número de hombres y de mujeres que mueren solo por el hecho de ser hombres y solo por el hecho de ser mujeres, vamos a darnos cuenta de que la diferencia es abismal. Entonces, de que el hecho de ser mujer en una sociedad como la nuestra sí nos propone como personas más vulnerables. ¿Sí? Entonces hay que trabajar esos cambios estructuralmente y qué mejor, o sea, sería excelente que no necesitáramos de este tipo de categorías para definir los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, pero el caso es que sí necesitamos, y el hecho de que exista este término más allá, o va mucho más allá obviamente de algo que está de moda o de algo relacionado con farándula. O sea, los femicidios siempre han existido, pero no había una categoría que los ubique como parte de una gran problemática de la que las mujeres somos principalmente afectadas. Entonces, cuando se dice, claro, es que esto fue por el tema solamente de un caso en concreto, el caso de Sharon, el caso de Karina del Pozo, no es que por eso se ha generado el interés de que se tipifique el femicidio. Lo que ha pasado es que esos casos que han sido quizá los más mediáticos y tal, lo que han propuesto, lo que han posibilitado es poner esto en una discusión más grande. Ecuador no posee estadísticas oficiales de carácter nacional sobre la incidencia del femicidio. Es por ello que en lo que va del año se ha contabilizado solo 8 mujeres asesinadas. El desconocimiento de las causas y agravantes del homicidio femenino dificultan la sentencia del delito como un femicidio. En Ecuador es aún difícil probar y por ende sancionar este tipo de delitos.